La Guerra Fría fue, como ya hemos visto, un enfrentamiento indirecto que se dio desde 1945 hasta 1991 entre los bloques occidental capitalista y oriental comunista. El conflicto se caracterizó por el miedo al estallido de una guerra nuclear. Tras 46 años de enfrentamientos en numerosos escenarios geográficos, se firmaron una serie de pactos entre Estados Unidos y la URSS, mediante los cuales se logró el desarme nuclear. Uno de los factores que contribuyó a poner fin a la Guerra Fría fue la política de reconstrucción del régimen soviético que puso en marcha Mikhail Gorbachov, conocida como perestroika. En el año 1991, 2 años después de la caída del muro de Berlín y la firma del Acuerdo de Washington entre Estados Unidos y la URSS, se producía la independencia de las repúblicas socialistas soviéticas orientales, que eran satélites de la URSS. De esta forma, desaparecía definitivamente la Unión Soviética. Esta pasaría a llamarse República Socialista Federativa de Rusia, y su primer presidente fue Boris Yeltsin. El bloque comunista dejaba de existir y se ponía punto y final a la Guerra Fría. Estados Unidos se erigió como el gran vencedor mundial del conflicto. Se inauguró, por tanto, un nuevo orden internacional, dominado de forma política y militar por Estados Unidos, y donde el sistema capitalista es hegemónico. Esta expresión de nuevo orden internacional fue acuñada por el presidente norteamericano George Bush y se refería a una nueva etapa en las relaciones internacionales que iba a estar caracterizada por la paz y el entendimiento diplomático. Pero sin embargo, no consiguió ninguno de estos objetivos, sino que, más bien, lo contrario, y estos se multiplicaron. Las tensiones aumentaban, y era imposible aportar paz y estabilidad para el mundo. En esta situación, Estados Unidos, país que era el encargado de garantizar el orden internacional y preservar siempre su hegemonía y valores e intereses del sistema capitalista, multiplicó sus intervenciones en varios territorios, por diversas causas, pero una de las principales, a principios del siglo XXI, es el terrorismo, en concreto, el atentado a las Torres Gemelas el 11 de septiembre de 2001, que ponía en peligro su hegemonía. Actualmente, el papel de Estados Unidos como superpotencia líder mundial está empezando a ser cuestionado por muchos países que están empezando a cobrar más importancia a nivel mundial, como por ejemplo China o Rusia. Además, para contrarrestar la hegemonía de Estados Unidos, la ONU sirve de mediadora y garante de la paz. La ONU ha intervenido en varios conflictos en las últimas décadas, con el fin de buscar la paz y el equilibrio entre las potencias. De todas formas, Estados Unidos sigue liderando por su potencial económico. La hegemonía estadounidense va a encontrar una respuesta por parte de muchos países musulmanes. En la gran mayoría de estos países existen gobiernos pro-occidentales, mientras que una parte muy importante de la población está absolutamente en contra de dichos gobiernos. Además, es importante añadir el conflicto entre israelíes y palestinos. Los israelíes son apoyados por Estados Unidos, mientras que los palestinos son la población árabe. Este tema es muy sensible a la opinión pública y además actualmente sigue vigente. Por otro lado, en todos estos países hay grandes diferencias sociales derivadas de una fuerte crisis económica. Fruto de estas desigualdades, se puede explicar el surgimiento de una lectura así de extremista de la religión. Ante una situación económica tan mala y el adoctrinamiento que se produce hacia la sociedad, incluso desde muy tempranas edades, se acaba buscando consuelo en ese extremismo. No obstante, cada vez el islamismo radical aparece en más capas sociales, como las clases medias o los grupos más acomodados. Los grupos terroristas se caracterizan por la utilización de una tecnología muy avanzada, un odio visceral hacia todo lo que signifique Occidente o que simplemente no sea radicalismo islámico, que acaba llevando, en ocasiones, a no tener ninguna piedad con la sociedad civil sobre la cual actúan, llegando incluso a autoinmolarse, es decir, que sacrifican su propia vida con el objetivo de acabar con el mayor número de personas posible.
No vamos a pararnos a analizar más profundamente el pensamiento islámico radical, porque tiene detrás factores psicológicos y sociales muy complejos. Pero en cuanto a las redes terroristas, como se ha podido y se puede observar, no tienen una cabeza visible, es decir, no están jerarquizadas, sino que están más o menos conectadas de tal forma que cuando cae un grupo, no cae la red entera, y eso hace que su eliminación sea todavía más complicada. Son responsables de múltiples atentados que se han producido en nuestra historia más reciente y que sin duda han marcado un antes y un después en la evolución de todos los países que los han sufrido, como nuestro país con el 11M en Madrid, Bali, Casablanca o Nueva York con el famoso atentado a las Torres Gemelas el 11S. El terrorismo islámico es lo que supone hoy en día la principal amenaza para la seguridad en el mundo. Como vemos en esas estremecedoras imágenes, aviones comerciales que habían sido secuestrados por terroristas islámicos impactan contra las Torres Gemelas en Nueva York el día 11 de septiembre de 2001, lo que marcaría un antes y un después en la historia del país. Ese día se vivía en Nueva York el peor atentado de toda la historia de los Estados Unidos. Los ataques contra las Torres Gemelas acabaron con la vida de más de 3.000 personas. Estados Unidos había sido tomada por sorpresa y se sumió en el caos y el dolor por las miles de víctimas. El responsable del atentado fue Osama Bin Laden, líder del grupo islamista radical Al-Qaeda. Bin Laden se escondía en Afganistán y los talibanes islamistas que dominaban el país lo protegían. Estados Unidos no se iba a quedar callada. Desde entonces, el presidente norteamericano George Bush decidió aumentar sus políticas intervencionistas y a los pocos meses del atentado atacó Afganistán en el año 2001. Posteriormente, en 2003, atacaría Irak. Se iniciaba así la famosa guerra contra el terrorismo. A continuación, nos centraremos en los dos principales ataques que llevó a cabo Estados Unidos tras el 11S, que fueron en primer lugar la invasión a Afganistán en el año 2001 y en segundo lugar la invasión a Irak, que fue desde el año 2003 hasta el año 2011. En 1979, Afganistán fue invadido por la URSS y se estableció un gobierno comunista, pero este se encontró con una dura oposición. En 1991, cuando cayó la URSS, el enfrentamiento se agravó, lo que fue el caldo de cultivo para el posterior extremismo islámico. En 1996, los talibanes tomaron la capital Kabul, introducían una visión extremista del Islam. Tras el atentado del 11 de septiembre a las Torres Gemelas y como consecuencia de la vinculación entre Bin Laden y Afganistán, Estados Unidos decidió intervenir atacando Afganistán. Tan solo 2 meses después del ataque, el régimen talibán colapsó. En el año 2004 tomó el poder un nuevo gobierno impulsado por Estados Unidos, y se controlaron las principales ciudades del país, cosa que los soviéticos no consiguieron en 1979. Sin embargo, los talibanes nunca perdieron totalmente el control, gracias al poder que ejercían sobre la producción de opio, lo que les proporcionaba un importante aporte económico, y además también del apoyo de Pakistán, aunque estos lo nieguen. Al ser una guerra tan larga, países aliados de Estados Unidos decidieron retirarse. El costo humano de estos 18 años de conflicto ha sido, según Naciones Unidas, de más de 32.000 civiles fallecidos, y esto solo desde 2009. Estados Unidos ha perdido a más de 2.300 soldados en esta guerra y ha depositado cerca de $1 billón. A día de hoy no se ve el final de la guerra. Estados Unidos tiene todavía 14.000 soldados desplegados en Afganistán, y aunque Trump prometió negociaciones con los talibanes, están totalmente estancadas. I heard very simply that they killed one of our soldiers and 12 other innocent people. I said, there's no way I'm meeting on that basis. There's no way I'm meeting. Lo cierto es que si a día de hoy se consiguiera la paz,
los talibanes mantendrían mucho poder, ya que, paradójicamente, poseen más territorios hoy en día que en 2001. Tras el 11S, el presidente norteamericano George Bush advirtió a sus ciudadanos de una posible guerra contra Irak, ya que la vinculaba con los atentados. States like these and their terrorist allies constitute an axis of evil. Estados Unidos, junto con otros países aliados como Reino Unido o España, sospechaban que Saddam Hussein, el presidente de Irak, poseía armas de destrucción masiva, aunque en realidad esto nunca fue confirmado. Por ello, en el año 2003, George Bush comunicó a Saddam Hussein que debía abandonar Irak con toda su familia en un plazo de 48 horas. Si no lo hacía, estallaría el conflicto militar. Saddam Hussein and his sons must leave Iraq within 48 hours. Their refusal to do so will result in military conflict. Efectivamente, el conflicto estalló, y en pocas semanas cayó la capital Bagdad, estableciéndose un gobierno pro-occidental impulsado por Estados Unidos. Además, en esta guerra, Estados Unidos y sus aliados actuaron de manera unilateral, pues la ONU, en este caso, no la respaldó. De todas formas, lo que se preveía como una campaña para lograr la estabilidad en la zona, consiguió más bien todo lo contrario. Se produjeron enfrentamientos violentos civiles entre la mayoría chií menospreciada por el dictador y la minoría suní. Se produjeron también enfrentamientos con los kurdos del norte, abusos de tropas estadounidenses hacia prisioneros iraquíes. Aproximadamente hubo 170.000 víctimas mortales y se produjo la captura y ejecución del expresidente Saddam Hussein. Finalmente, en 2009, Reino Unido se retiró de la contienda con 179 fallecidos. En 2011, se retiraba Estados Unidos. Iraq's not a perfect place, but we're leaving behind a sovereign, stable and self-reliant Iraq. Como consecuencia de todo este caos, el país ha acabado teniendo numerosos problemas internos y se ha convertido en un vivero del terrorismo islámico. Hasta la fecha, los ataques terroristas continúan en todo Irak. Tras la Guerra Fría, se instauró un nuevo orden mundial, expresión acuñada por el presidente norteamericano George Bush padre, en el cual Estados Unidos era la potencia hegemónica. Sin embargo, los atentados a las Torres Gemelas del 11 de septiembre pusieron en peligro su hegemonía, por lo que intervino invadiendo Afganistán en 2001 e Irak en 2003, con el objetivo de preservar siempre su liderazgo mundial.